están? Mi nombre es Luis Carrizo, soy ingeniero electrónico. Actualmente me encuentro trabajando en la empresa Energía de Catamarca Sapen y hoy, dentro del marco de las jornadas de difusión de la Ingeniería 2020, vengo a mostrarles cómo el uso de la tecnología aplicada a las redes de distribución de energía eléctrica mejora en muchos sentidos la confiabilidad, la calidad y el rendimiento de las mismas. Particularmente hablaremos acerca de las tecnologías recientemente incorporadas en la distribuidora de nuestra provincia, como así también de algunas otras que aún se encuentran en proceso de implementación. Estos son los temas principales que trataremos en esta presentación. Empezaremos con una pequeña introducción para ponernos en contexto, donde veremos brevemente la composición del sistema de suministro eléctrico y de la red de distribución. Seguidamente hablaremos acerca del centro de operaciones a distancia, explicando qué es y cómo se conforma, sus funciones y beneficios actuales, como así también algunas de las nuevas funcionalidades que incorporaremos a este. Finalmente, les contaré acerca del sistema de información geográfica, un proyecto que aún se encuentra en proceso de gestación dentro de la distribuidora, pero que ya está correctamente encaminado y sobre el cual nos encontramos trabajando. Bien, comencemos viendo rápidamente, para quienes no estén familiarizados con el tema, cómo es que llega la energía eléctrica a cada uno de nuestros hogares. Podemos decir, a grandes rasgos, que el sistema de suministro eléctrico está compuesto por tres etapas o actividades principales, las cuales son la generación, en la cual se produce la energía eléctrica a partir de algún otro tipo de energía, como la nuclear, por ejemplo; el transporte, que permite transferir la energía eléctrica producida hacia los centros de consumo masivo, y dentro de la cual podemos distinguir dos subetapas: la de red de transporte en alta tensión y la de red de transporte por distribución troncal, siendo la principal diferencia entre ambas los niveles de tensión que se manejan en cada caso. Y finalmente, la etapa de distribución, que hace posible que la energía llegue a los clientes finales. Tal como podemos observar, la red de distribución es el último eslabón en la cadena, y es allí donde comienza la responsabilidad de las empresas distribuidoras de energía. A su vez, dentro de esta red podemos diferenciar dos grandes grupos: la red de distribución en media tensión y la red de distribución en baja tensión. Veamos ahora con un poco más de detenimiento el funcionamiento y la composición de tales redes. Para el caso particular de nuestra provincia, la energía llega a través de las redes de transporte por distribución troncal e ingresa a las estaciones transformadoras de alta a media con niveles de tensión de 132.000 voltios. Allí, por cuestiones de seguridad, este nivel de tensión es reducido y la energía es distribuida a través de la red de media tensión con niveles de 13.200 o 33.000 voltios hacia los centros de distribución, las industrias y los centros de transformación. Por lo general, el nivel de 33 kV se usa para transportar la energía hacia lugares que se encuentran alejados de la estación transformadora de alta a media, sin incurrir en pérdidas sustanciales. Y una vez que se ha llegado al centro de consumo, se realiza el rebaje de tensión y se distribuye usando líneas de 13,2 kV. Un centro de distribución, o CD, es en esencia una estación transformadora de media a media, donde se reduce la tensión de 33 a 13,2 kV. Por otro lado, los centros de transformación o subestaciones transformadoras de media a baja son también una etapa reductora de niveles de tensión, siendo este el punto de transición entre la red de media y la red de baja. Es decir, la salida de los centros de transformación es donde inicia la red de baja tensión, la cual finaliza con los equipos de medición dispuestos en los domicilios de los usuarios. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para comentarles que la empresa distribuidora se encuentra contemplando la posibilidad de empezar a incorporar medidores inteligentes a su red de distribución, lo que significará un enorme salto tecnológico que traerá múltiples ventajas tanto a la empresa como a los usuarios.
pero esto será objeto de otra charla. Claro está que la complejidad de la red crece a medida que se van incorporando a ella más usuarios de todo tipo. Sin embargo, como puede observarse, los elementos que la componen siguen siendo en esencia los mismos. Podemos decir entonces que la red de distribución está compuesta fundamentalmente por centros de distribución, centros de transformación, equipos para la medición de energía suministrada a los diferentes tipos de clientes, los cables conductores que unen cada uno de los elementos que hemos nombrado, desde la estación transformadora de alta a media hasta el último de los usuarios, y sus correspondientes equipos de protección y maniobra, los cuales se encuentran instalados en diferentes puntos de la red dependiendo de sus características particulares. Estos no se visualizan en la imagen, ya que le quitarían claridad a la misma, pero hablaremos de ellos brevemente para tener un panorama general de todos los componentes de la red. Podemos decir que los elementos de protección y maniobra son básicamente dispositivos mecánicos o electromecánicos que sirven para resguardar y accionar los diferentes circuitos y componentes eléctricos que forman la red. El objetivo principal de las protecciones eléctricas es salvaguardar la integridad de las personas, los animales domésticos y de cría, los bienes y las instalaciones propiamente dichas. Por otro lado, los aparatos de maniobra tienen por objetivo realizar el corte y conexión de los diferentes circuitos que componen la red, permitiéndonos utilizar a voluntad la energía eléctrica. En muchos casos, ambas funciones se presentan en un solo equipo. Podemos clasificarlos de diferentes maneras. Según el nivel de tensión que manejen, pueden ser para media o para baja tensión. Según el tipo de accionamiento que tengan, pueden ser manuales o automáticos, y a su vez, si son automáticos, pueden ser comandados localmente o a distancia. Veamos a modo de ejemplo algunos de los elementos de protección y maniobra que se usan en la red de nuestra provincia. Podemos distinguir entre estos a los interruptores automáticos de cabecera, los cuales se colocan en las estaciones transformadoras y centros de distribución y son la principal protección de la red. Los interruptores, reconectadores, autoseccionadores, interruptores telecomandados, detectores de paso de falla, dispositivos de protección contra sobretensiones, seccionadores tripolares, XS y a cuchilla, entre otros, son parte importante y hacen a la red de media tensión. Si lo desean, luego pueden pausar el video y leer detenidamente las características de cada uno. Bien, ahora que tenemos un panorama general de lo que es la red de distribución y de sus componentes, veamos cómo es que la aplicación de las diferentes tecnologías ayuda a mejorar su funcionamiento. Podemos identificar múltiples etapas donde la tecnología tiene injerencia en la red de distribución, desde las mejoras constructivas en los materiales que se usan a diario para el mantenimiento y la construcción de las líneas, pasando por la implementación de las comunicaciones para lecturas y operaciones remotas, hasta el mantenimiento predictivo basado en imágenes termográficas. Es decir, son tantas las contribuciones que realiza la tecnología que resulta difícil resumirlas incluso en una imagen. Veamos a continuación algunas de ellas. El Centro de Operaciones a Distancia, o COD, es un sector perteneciente al área guardia de reclamos de la distribuidora. El mismo fue creado hace aproximadamente 3 años, por lo que es medianamente nuevo y se encuentra en constante crecimiento. En esencia, el COD está conformado por operarios que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año, computadoras y teléfonos inteligentes que contienen diferentes softwares y sirven de interfaz entre los operarios y los sistemas de comunicación lógicos y de accionamiento, servidores donde se almacena la información recolectada y diferentes equipos para establecer la comunicación con puntos específicos distribuidos en la red,
donde se encuentran dispuestos los elementos de protección y maniobra. Además, existe entre cada uno de ellos una transferencia constante y bidireccional de información. Todos estos componentes unidos forman el COD y nos ponen en contacto directo y en cuestión de segundos con los diversos componentes de la red, tales como centros de distribución, reconectadores, seccionadores telecomandados, etc., los cuales generalmente están a grandes distancias desde donde se encuentran situadas las cuadrillas de guardia. Actualmente, el COD se encarga, entre otras cosas, de recolectar de manera remota y automática información acerca de las variables eléctricas, como tensión y corriente, además de los diferentes eventos ocurridos en las distintas líneas de media tensión. Procesar y poner a disposición la información recolectada mediante diferentes softwares de visualización para el posterior análisis de los operarios. Gestionar, mediante una interfaz amigable y segura, las maniobras remotas de corte y conexión de las líneas. Estas operaciones pueden llevarse a cabo a través de alguna de las computadoras que se encuentran físicamente en el COD o bien a través de la aplicación desarrollada para smartphones con este propósito, lo que implica que el jefe de guardia puede realizar maniobras desde cualquier lugar en el que se encuentre, disminuyendo enormemente los tiempos de reposición de servicio. La cantidad de beneficios obtenidos a partir de la creación del COD es bastante amplia, pero en resumen podemos nombrar los siguientes. Se obtiene una red eléctrica más eficiente con gestión de demanda. Tenemos un monitoreo total de los parámetros eléctricos de la red. Se consigue una disminución en los tiempos medios de reposición ante una posible falla. Este último es uno de los beneficios más notorios, teniendo en cuenta que cerca del 80% de las fallas son del tipo transitorio. Veamos a continuación una animación que ejemplifica esta situación, donde se observa la clara diferencia entre los tiempos de reposición sin el COD y con el COD. Supongamos que existe una falla en una de las líneas de media tensión que abastece la zona norte de la ciudad. Esto deja sin servicio a gran parte de la población en esta zona. La empresa toma conocimiento de la falla recién cuando los usuarios llaman para informar que se encuentran sin luz. En ese momento, se envía una cuadrilla a verificar esta situación. Al llegar al lugar, la cuadrilla nota que el sector sin servicio es bastante grande y deduce que la falla puede deberse a la salida de servicio de la línea desde el centro de distribución, por lo que se dirige al mismo, constata la falla e informa al centro de control para que éste tome una decisión. El centro de control pide la prueba, la cuadrilla cierra el interruptor automático y el servicio se restablece. Realizar todas estas maniobras nos llevaban aproximadamente 40 minutos. Hoy en día, cuando se produce la falla, el centro de operaciones a distancia se percata instantáneamente de esta a través de las notificaciones recibidas en el teléfono celular y en la pantalla de descarga. El operario ingresa remotamente al comando de la línea de media tensión en cuestión y realiza el cierre del interruptor automático, restableciendo la energía en el sector afectado. En este caso, el tiempo de reposición es en general inferior a 3 minutos. Bien, veamos ahora algunos de los desarrollos que se están realizando y que se incorporarán prontamente al centro de operaciones a distancia. La transmisión de datos dentro del COD entre computadoras, servidores y antenas se efectúa a través de una red cableada. Lo mismo sucede entre las antenas y los equipos de protección y maniobra de los centros de distribución. Por otro lado, la comunicación entre el COD y los puntos de operación telecomandados se realiza a través de conexiones inalámbricas punto a punto o bien GPRS. Sabemos que la posibilidad de falla en las comunicaciones existe y su probabilidad de ocurrencia es más alta en el tramo inalámbrico. Por lo tanto, se piensa incorporar fibra óptica y usar este medio como el principal canal de comunicación, dejando el inalámbrico como respaldo.
De hecho, la fibra ya se encuentra dispuesta en la mayoría de los COD del Valle Central, así que es un proyecto ya avanzado. Actualmente, el COD cuenta con un software de visualización como el que se aprecia en la imagen, similar a una tabla, donde pueden verse, entre otras cosas, el estado de cada línea, sus variables eléctricas, el estado de las comunicaciones, e incluso se puede acceder a datos históricos y gráficas desde él. La imagen que estamos observando data de mediados del año 2018. A la fecha se han incrementado en un 70% la cantidad de líneas teleleídas y se han incluido distritos como Santa María, Tinogasta, Belén y Saují, tal como puede verse en esta imagen. Además, la idea es continuar con esta constante incorporación de líneas a la escala. Este crecimiento hizo que nos diéramos cuenta que este tipo de visualización resulta quizá un poco engorrosa. Por otro lado, para realizar alguna maniobra debemos irnos a la pantalla de operaciones, donde se encuentran en diferentes ventanas todas las líneas que tienen la propiedad de ser telecomandadas. Igual que antes, a medida que la cantidad de líneas crece, este trabajo se torna tedioso. El nuevo software de visualización y comando, que ya se encuentra en desarrollo por parte del personal del sector de telemetría de la distribuidora, se asemeja más a un diagrama unifilar eléctrico, en el que pueden apreciarse, además del estado de las líneas y las variables eléctricas, las entradas y salidas, las conexiones internas, la disposición de los transformadores y de las barras, etc., mejorando enormemente la claridad y el entendimiento del sistema en el COD. Al igual que antes, se puede acceder a datos históricos y gráficas. Además, aquí mismo se pueden realizar las maniobras de apertura y cierre en cualquiera de los interruptores del COD, a diferencia del anterior, donde debíamos irnos a otra pantalla para hacerlo. En esta imagen puede apreciarse, a modo de ejemplo, una simulación de falla por sobrecorriente que provocó la actuación del interruptor general de la barra A en 13,2 kV, dejando sin energía a varios distribuidores. Supongamos que la falla está en el interruptor mismo y que es posible entonces alimentar todos los distribuidores cerrando el acople entre barras de 13,2 kV. Maniobra que, como vimos antes, solo nos tomará unos minutos usando el COD. Notemos que al contar con el diagrama unifilar, la detección y la solución del problema pueden efectuarse con mayor claridad y rapidez. Es evidente entonces que la representación gráfica de los circuitos eléctricos es de gran utilidad y permite el rápido accionar de los operarios encargados de mantener la continuidad del servicio eléctrico. Actualmente, la red de distribución está representada mediante un esquema eléctrico dibujado en un CAD por encima de un plano parcelario de la ciudad, tal como puede observarse en la imagen. Acercándonos un poco, notamos que se distinguen las diferentes líneas, como así también barrios, calles y puntos de referencia geográfica que nos sirven para ubicarlas espacialmente. Si bien este unifilar es útil para algunas cosas, resulta a esta altura obsoleto en otras, por lo que es necesario dar un salto tecnológico y pasarnos a un sistema de información geográfica. De manera general, podemos decir que un sistema de información geográfica, o GIS, es una herramienta que permite la interrelación entre diversos tipos de usuarios, software, hardware, datos y documentos, permitiendo el análisis teórico del conjunto y la aplicación del mismo en la solución de problemas. La gran ventaja de los sistemas de información geográfica es que todos los datos contenidos y administrados por este se encuentran geográficamente referenciados, lo que permite que la creación, la edición y la presentación de la información y de los resultados obtenidos pueda visualizarse a través de mapas, lo cual nos acerca bastante a la realidad.
Observemos que la información se incorpora al GIS en forma de capas y que a la hora de visualizarla podemos filtrar solo la información de interés para un usuario en particular. Finalmente, para concluir con esta presentación, hablaremos acerca de las ventajas que traerá el GIS a la distribuidora. Supongamos que tenemos un mapa digitalizado y georreferenciado como por ejemplo Google Maps y que sobre este agregamos toda la información de la red de distribución en diferentes capas, como por ejemplo el recorrido de las líneas, los puntos de apoyo, la sección de los cables, la ubicación y propiedades de los centros de transformación, la ubicación e identificación de los clientes, etc. Son innumerables los beneficios que esto traerá a la distribuidora, tanto técnicos como comerciales. Entre ellos, podremos detectar puntos críticos relacionados con los niveles de tensión y la continuidad del suministro eléctrico, detectar posibles puntos de mejora y pronosticar el efecto que una obra tendrá en la red, calcular las pérdidas de energías reales considerando todos los elementos eléctricos, adecuar la carga de los alimentadores y transformadores de distribución para reducir pérdidas y mejorar la calidad del sistema. Calcular el valor nuevo de reposición de la red de la empresa de manera muy precisa. Vincular el inventario físico con los movimientos y registros contables. De este modo damos por terminada la exposición. Espero que haya sido de su agrado y quedo atento a las posibles dudas y preguntas que surjan. Muchas gracias por su atención.